desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, que Jesús la iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme se adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Un saludo fraternal para cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo una vez más. Gracias por hacer de este programa un programa que sea de mucha bendición para vuestras vidas y también para mi vida. Espero de que este mensaje de hoy sea un mensaje muy importante para que podamos seguir aprendiendo de este mensaje de las 7 iglesias. Le doy la bienvenida una vez más. Recuerde que estamos saliendo por nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Por anticipado, quiero también extenderles y desearles un feliz y bendecido día del Señor. Antes de entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy, como siempre, voy a invitar la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, nuevamente por estar aquí juntos en este día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, en esta costa este de este gran país de Norteamérica. Ya estamos prácticamente entrando en las primeras horas de su santo día de reposo. Le damos las gracias por estar aquí juntos nuevamente estudiando su palabra. Bendíganos con la presentación del mensaje que usted tiene para nosotros en esta hora. Abra nuestro entendimiento, Señor, denos espíritu de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento, para que podamos comprender su palabra a través de este estudio. Bendiga a nuestros hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos, y también oramos por aquellos que han de ver este mensaje en otra oportunidad, cuando así el tiempo se los permita verlo. Esperamos y confiamos en Dios, Señor, de que este mensaje va a cruzar fronteras, va a llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ayúdenos a ser instrumentos en sus manos para compartir estos temas, estos mensajes
y sembrar la semilla de la verdad a aquellos que no la conocen. Gracias, Señor, por escucharnos. Le pedimos todas estas bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más doy gracias al Señor por la oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a cada uno de ustedes. Sobre todo, gracias al Señor por el don de la vida. Sin Él, pues no podemos presentar estos programas. Es gracias a su amor y su misericordia. Y también quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su fiel sintonía. No se olvide de suscribirse a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. No se olvide de darle un me gusta a estos videos y no se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. Recuerde también de compartir este canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube con sus compañeros o compañeras de trabajo, amistades, familiares o tal vez hermanos o hermanas de su iglesia donde usted se congrega. Espero de que ustedes nos ayuden a sembrar esta semilla del Evangelio en otros corazones, que podamos regar esta semilla en el terreno para que así el Espíritu Santo pueda dar fruto a esa semilla y este mensaje pueda cumplir el cometido de Mateo capítulo 24, versículo 14, y también de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6, que dice: y será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy. No se olvide de que tiene tiempo de enviarle este enlace a alguna persona que usted crea que se pueda beneficiar con estos mensajes. Solamente allí en su teléfono inteligente, tableta o donde quiera que esté viendo esta programación, puede presionar allí el botón que dice compartir y enviarle este enlace a cualquier persona que usted conozca, que tenga en sus contactos, para que esta persona también se pueda beneficiar con este mensaje de hoy. Bien, como ustedes ven ahí en vuestras pantallas, queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir continuando estudiando esta serie titulada Lecciones del libro de Apocalipsis. Ya saben que allí en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, vaya al encasillado que dice listas o playlist en inglés y busque el archivo o carpeta bajo este nombre que usted ve ahí en vuestras pantallas, Lecciones del libro de Apocalipsis, y usted podrá ver desde el tema número 1 hasta el tema que vamos a abordar en esta hora. La miniserie que es parte de esta serie, por supuesto, lleva como título Las 7 epístolas del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando esta miniserie titulada Las 7 iglesias, como vemos allí en esta imagen. Recuerden que Cristo siempre está en el centro de sus 7 iglesias, siempre ha estado en el centro de su iglesia a través de toda la historia de la iglesia cristiana, cuando fue fundada por Jesús mismo, representando, por supuesto, a esa primera iglesia, la iglesia de Éfeso, que ya lo estudiamos en programas anteriores. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 nos dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Le dice Jesús a Juan, que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Hoy estudiaremos la cuarta iglesia de estas 7 iglesias, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Parte número 1 es un mensaje demasiado extenso, queridos hermanos y hermanas. Tenemos que abordar mucho acerca de este mensaje a la iglesia de Tiatira. Por eso hoy vamos a abordar la primera parte de este estudio. El periodo histórico de esta iglesia de Tiatira abarca
los años 538 después de Cristo al año 1798, o sea, un periodo de 1260 años. Por eso es que es tan abarcante el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos entonces a la parte introductoria de este estudio de hoy. Ahí vemos, pues todavía esas ruinas siguen en pie de esa ciudad de Tiatira, donde se encontraba esta iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, vemos esa imagen que dice: y los 7 candeleros que ve Juan allí, que has visto, son las 7 iglesias. En medio de esos 7 candeleros se encontraba el Hijo del Hombre, como lo estudiamos en programas anteriores. Y esos 7 candeleros representan esas 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, comienza con el mensaje a la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia de estas 7 iglesias que vamos a abordar en esta hora. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Interesante. Mensaje a Tiatira. Vamos a leer todo el mensaje completo en esta hora, y después, como siempre lo hacemos a través de estos programas, vamos a ir analizando cada uno, el contenido de cada uno de esos textos contenidos en el mensaje de cada iglesia. El mensaje a la iglesia de Tiatira se encuentra registrado en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Dicho sea de paso, es el mensaje más largo de todas las 7 iglesias. Repito, Apocalipsis 2, 18 al 29, dice la escritura, Apocalipsis 2, 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Versículo 19, yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, o sea, perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Recuerde, todos esos textos los vamos a ir analizando uno por uno para que podamos entender el mensaje completo. Versículo 20 de Apocalipsis 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Versículo 23, estamos leyendo Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:23 nos dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Sigamos leyendo, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hermosa promesa, versículo 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y termina el versículo 28 con este mensaje, y le daré la estrella de la mañana. Versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Ahí está contenido todo el mensaje a la iglesia de Tiatira. Muy interesante mensaje. Hagamos un poco de historia, porque recuerden que la historia es el cumplimiento de la profecía bíblica. La palabra griega para Tiatira es tiateira y significa olor de aflicción. Tiatira estaba situada a unos 40 kilómetros al sureste de Pérgamo. La ciudad fue fundada por Seleuco Nicanor, uno de los generales de Alejandro el Grande. En las monedas encontradas en las ruinas de Tiatira, la ciudad está representada por un jinete que lleva un hacha de guerra de doble filo, lo que indica que era un puesto de caballería. En la época de esta epístola, o sea, de esta carta a la iglesia de Tiatira, Tiatira era una importante ciudad manufacturera, cuyos habitantes eran en su mayoría trabajadores pobres y humildes, todo lo contrario de los de Pérgamo. Las dos industrias principales eran la fabricación de instrumentos de latón, bronce y otros metales, y la fabricación, por eso yo lo resalto, tengamos presente esto por favor, y la fabricación y teñido de telas, especialmente de púrpura real. El teñido de telas rojas y púrpuras era algo característico de la ciudad, o sea, de la ciudad de Tiatira. Se han encontrado varias inscripciones que mencionan a los tintoreros y sus artesanos. Los agentes viajaban largas distancias vendiendo telas de Tiatira. En Filipos, o sea, en la ciudad de Filipos, el apóstol Pablo les fundó una iglesia allí en Filipos. Por eso en nuestras Biblias tenemos un libro que se llama Filipenses, o sea, la carta a los filipenses. Los filipenses eran los habitantes de esta ciudad que se llamaba Filipos. En Filipos de Macedonia, el apóstol Pablo llevó el evangelio a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Ahí vemos la referencia bíblica, Hechos 16, 12 al 14, y lo vamos a leer a continuación. Hechos 16, 12 al 14, ¿qué nos dice la Escritura? En nuestras Biblias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por supuesto. Hechos 16, 12, y de allí a Filipos, o sea, el apóstol Pablo estaba haciendo un recorrido misionero y llegó allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice el apóstol Pablo. Versículo 13, y un día de sábado salimos fuera de la puerta, o sea, fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14 de Hechos 16, ¿qué nos dice? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, oigan bien, esta mujer fabricaba telas, esas telas eran teñidas de diferentes colores, y pues Lidia era una mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿De qué ciudad, queridos hermanos y hermanas? De Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, esta mujer llamada Lidia, originaria de la ciudad de Tiatira, ¿a qué se dedicaba? Vendía telas de púrpura y de otros colores, por supuesto. Los colores principales que se fabricaban allí en Tiatira eran la púrpura y el color escarlata, o sea, el color rojo. Muy interesante, vamos a ver qué connotación tienen esos dos colores. Y estaba muy atenta al mensaje del apóstol Pablo, o sea, esta mujer recibió el evangelio en su corazón. Se cree que la iglesia local de Tiatira debió su origen a las labores, o sea, o al trabajo misionero de Lidia
después de que regresó a su casa, porque ella se encontraba en Filipos. Allí fue donde escuchó el mensaje del apóstol Pablo. Es significativo que la púrpura y la escarlata, o sea, el color rojo, eso es lo que quiere decir, significa escarlata, sean los colores principales que visten los papas y cardenales de la iglesia gobernante de la Edad Media. No es esto casualidad, queridos hermanos y hermanas. Por eso Dios envía este mensaje allí a Tiatira. Era una ciudad que era reconocida allí en todo ese territorio en Macedonia, porque allí se fabricaban y se teñían telas. Y era una ciudad fabricadora de telas, era una ciudad muy comercial y exportaba telas a todos lugares en ese entonces. Pero los colores principales eran la púrpura y el color escarlata, o sea, el color rojo. Y recuerden, este mensaje que Dios le envía a Tiatira, pues este mensaje abarca prácticamente el periodo de la Edad Media, donde reinó Roma papal en esta tierra. ¿Es esto casualidad, queridos hermanos y hermanas? No, la Biblia no es pura casualidad. Todo lo que la palabra de Dios enseña se va a cumplir tarde o temprano, como hemos notado en los programas anteriores. Todo lo que dice la palabra de Dios se cumple, así como dijo Jesús en ese extraordinario sermón del monte en Mateo capítulo 24, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Así que volviendo a esta nota, quiero repetir, es significativo que la púrpura y la escarlata, o sea, el color rojo, sean los colores principales que visten los papas y cardenales de la iglesia gobernante de la Edad Media. ¿Cuál fue la iglesia que gobernó durante la Edad Media? Por supuesto, la iglesia católica, apostólica y romana. El periodo de Tiatira, de la iglesia universal, de acuerdo a Apocalipsis 17, del 3 al 5. Lo vamos a leer un poquito más adelante. Ahí, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 4? Juan ve a esta mujer. ¿De qué estaba vestida esta mujer que ustedes ven ahí en esta imagen? Apocalipsis 17, 4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, o sea, el color rojo, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. O sea, esto significa que esta iglesia, representada por una mujer en profecía bíblica, tenía muchas riquezas, era una iglesia muy poderosa, tenía mucho poder en esta tierra, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué contiene un cáliz, querido hermano y hermana que me escucha? Por supuesto, un cáliz contiene vino. El vino, ¿qué hace el vino en la persona que lo bebe? Embriaga a esa persona, por supuesto. Entonces, ese vino representa las falsas doctrinas que esta iglesia ha promovido en toda su historia, desde que fue establecida en la profecía bíblica. Y como estamos estudiando en esta hora, el mensaje a la iglesia de Tiatira especialmente abarca ese periodo histórico y profético de esta iglesia. Entonces, ¿qué ha hecho esta iglesia? Esta iglesia le ha hecho a beber ese cáliz lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Por qué dice que es una iglesia fornicaria? Porque se unió durante el periodo de la iglesia anterior, la iglesia de Pérgamo, que lo estudiamos, se unió con el Estado, queridos hermanos. O sea, abandonó a su esposo, que es Cristo Jesús, y se unió con el Estado. Eso es una unión ilícita, y entonces eso en profecía bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios, es visto como una fornicación. Y vemos allí en esa imagen los colores típicos de esta iglesia de Roma. El color púrpura y también el color escarlata. Son dos colores sobresalientes en las vestiduras de estos prelados, pues que son los que están al frente de esta iglesia mundial. Cristo se presentó a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego
y pies semejantes al bronce bruñido, como lo leímos en Apocalipsis 2:18. Este lenguaje era muy familiar para un pueblo que trabajaba en fundiciones con sus hornos de fuego, donde el bronce y otros metales finos se transformaban en toda clase de artículos para ser vendidos en el mercado. O sea que Tiatira se identificó mucho, sobresalió mucho, porque allí pues existía mucho la fabricación de diferentes artículos de bronce y de metal. Y recuerden, para usted fabricar un artículo, bien sea jarrones, vasos, artículos de cualquier otro tipo, tienen que pasarse de esos metales, por supuesto, tienen que pasarse por el fuego. Por eso dice ahí ese mensaje a la iglesia de Tiatira, que el Hijo de Dios tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Interesante, durante este periodo Jesús viajó por todas partes y vio todo. Nada escapaba a su mirada penetrante, y había mucho que ver que hacía que sus ojos ardieran de indignación justa. Sus ojos escudriñaban los corazones de todos los que profesaban su nombre. Sus pies pisoteaban a sus enemigos y los hacía pedazos como una vasija de alfarero. Los símbolos representan al Hijo de Dios como alguien que busca toda obra mala y pisotea en juicio a los que hacen iniquidad. Esta es la única vez que se usa el título el Hijo de Dios en las 7 epístolas o en todo el libro. Durante este periodo, el lugar y la autoridad del Hijo de Dios fueron usurpados por la simbólica Jezabel, que representaba un sistema religioso apóstata. La iglesia apóstata y descarriada no reconoció el servicio sacerdotal y la autoridad soberana de Cristo y asumió prerrogativas que pertenecían únicamente al Hijo de Dios. A Tiatira se le envió la más larga de las 7 cartas, como lo leímos anteriormente, y cubre el más largo de los 7 periodos de la historia de la iglesia, abarcando 1260 años, o la mitad de la era cristiana prácticamente. El elogio a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice la escritura? Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, o sea, tu perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Por qué dice esto la palabra del Señor? Lo vamos a ir descubriendo, lo vamos a ir escudriñando a través de estos temas. Este texto es muy importante, queridos hermanos y hermanas, porque nos revela una mejora en la condición religiosa de los creyentes de esa época en la historia cristiana. Jesús elogia sus obras, su amor, su fe, su servicio y su paciencia. Pero sobre todo hay que destacar el hecho que sus obras postreras, como lo acabamos de leer, son más que las primeras. Esta es la única de las 7 iglesias en la cual se encuentra un elogio por haber mejorado en sus condiciones espirituales. La Edad Media. Es apropiado que la iglesia que se encuentra en medio de las 7 sea un símbolo de la iglesia de la Edad Media. El periodo de Tiatira en la historia de la iglesia abarca el periodo de la supremacía papal después de que la iglesia fuera elevada al poder real, o sea, a la monarquía que gobernaba a Europa en ese entonces y al mundo en ese entonces conocido prácticamente. Este periodo comenzó con el primer papa en el siglo VI. Por medio de la época de Tiatira se nos muestra el comienzo de esa obra maestra del engaño satánico, esa herejía monstruosa
cuyo desarrollo más completo fue manifestado en el romanismo. Y ahí vemos imágenes. Estos son prácticamente lienzos, pinturas que están en museos de cómo la iglesia estaba unida ya en este periodo histórico, estaba ya unida completamente a la monarquía, o sea, al Estado, al gobierno. Los prelados de esa iglesia, los papas, los cardenales, ya tenían el poder que había sido dado por el Estado de coronar reyes, e inclusive hasta de sacar reyes del trono y ponerlos tal vez, excomulgarlos inclusive. Muchos monarcas fueron excomulgados por Roma papal durante ese periodo histórico de la iglesia de Tiatira. El periodo de Tiatira fue denominado como la era de púrpura y gloria para el sacerdocio corrupto y de oscuridad para la verdad. La era del afeminamiento, o sea, amujeramiento y el dominio del clero, cuando la iglesia usurpó el lugar de Cristo y los testigos de Jesús fueron entregados a mazmorras, hogueras e inquisiciones. La era de la entronización de la falsa profetisa que llegó hasta los días de Lutero y la Reforma. Si se eligiera una fecha exacta para el comienzo del periodo de Tiatira, sería el año 538 después de Cristo, cuando el decreto del emperador Justiniano y las armas de Belisario elevaron al obispo de Roma al poder soberano. La lectura de la Biblia fue prohibida durante la supremacía papal de la Edad Media, so pena de muerte. Elena G. White escribió estas palabras. Vamos a leer esta declaración muy interesante. Leamos juntos, por favor. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado, o sea, la Roma imperial dejó el lugar ahora a la Roma papal. Entonces empezaron a correr los 1260 años de opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Daniel capítulo 7 versículo 25 y Apocalipsis capítulo 13 versículos del 5 hasta el 7. Todos estos mensajes los estudiaremos en programas futuros, si Dios me da el don de la vida, por supuesto. Ahí vemos el periodo que está encerrado en el mensaje a la iglesia de Tiatira, los 1260 años de supremacía papal, desde el año 538 hasta el año 1798. Esta tremenda declaración se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, página 58, el capítulo 3. Si usted tiene ese libro en su hogar, en su tiempo libre, tome tiempo para leer este extraordinario capítulo, el capítulo 3 de este libro, El conflicto de los siglos. Es interesante notar que los expositores de la Reforma fueron casi unánimes en sus conclusiones de que Roma imperial cumplió la profecía de la cuarta bestia de Daniel 7 y que Roma papal cumplió las especificaciones del cuerno pequeño de la misma profecía, o sea, también que se encuentra en Daniel capítulo 7. El hombre de pecado predicho por Pablo, la bestia de Apocalipsis 13, la Babilonia mística de Apocalipsis 17 y Jezabel, la falsa profetisa de la carta a la iglesia de Tiatira. La reina pagana Jezabel toma control de la cristiandad. Recuerde que este lenguaje que leemos en estas cartas es un lenguaje simbólico, pero tiene un mensaje que tenemos que escudriñarlo para poderlo comprender.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Por supuesto, estamos en el cuadro del mensaje a la iglesia de Tiatira. No pierda, por favor, ese concepto que estamos analizando en esta hora. Apocalipsis 2:20 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, contra esa iglesia de Tiatira, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué significa todo esto? Usted se estará preguntando. Algunos creen que Tiatira es equivalente a Tigatira, que significa hija e indica opresión femenina, que la iglesia fue llevada a la apostasía por una mujer que afirmaba ser profetisa y que esta falsa profetisa era adúltera. Esta mujer no era una profetisa verdadera, sino una profetisa falsa. Uno se sorprende al saber cómo una mujer así tenía tanta astucia como para extraviar a los siervos de Dios en esa iglesia. Para entender bien esta simbología, esta simbología bíblica, necesitamos estudiar algo de la historia de la Jezabel de la antigüedad, a la cual esta profecía hace alusión, utilizándola como una representación simbólica de lo que ocurrió en la cristiandad en la época histórica correspondiente a Tiatira, o sea, la iglesia de Tiatira. Jezabel era la esposa de Acab, rey de Israel. Ella trajo sacerdotes paganos a Israel, quienes implementaron la adoración al dios Sol, o sea, a Baal. En su odio contra el profeta Elías, quien denunció la apostasía generalizada, o sea, en todo Israel, decretó contra él y contra todos los que no se sometieron a su autoridad, o sea, Jezabel, la persecución y la muerte. O sea, Jezabel decretó perseguir y matar a todos aquellos que estaban en contra del culto al dios Sol, o sea, a Baal. Entonces, esta mujer, que no era israelita, por supuesto, se casó con un rey que se llamó Acab, que sí era israelita. Aquí vemos un matrimonio ilícito, o sea, un adulterio o fornicación espiritualmente hablando. Ahí vemos entonces, hablemos un poco de Jezabel, porque tenemos que hacer historia primeramente para ir sentando las bases, el por qué en la iglesia de Tiatira se menciona y le hace un llamado de reprensión a esta iglesia el Señor Jesús y le dice: has permitido que Jezabel entre a esta iglesia y enseñe doctrinas falsas y haga fornicar a la iglesia. Primera de Reyes, capítulo 16, apuntan estos textos por favor. Capítulo 16 de Primera de Reyes, versículos 29 y el versículo 31. No puedo leer todos los textos contenidos en el capítulo 16 por factor tiempo, pero ustedes en su tiempo libre, en sus Biblias, en su estudio personal, yo les exhorto a que lean ese capítulo 16 del libro de Primera de Reyes. Dice Primera de Reyes 16:29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ya en ese tiempo el territorio de Israel se había dividido en dos partes, en las tribus del norte y las tribus del sur. Por supuesto, los primeros que apostataron de la verdad, del mensaje de Dios y se entregaron a la idolatría fueron las tribus del norte, y Acab en ese entonces era el rey de Israel, cuya capital era Samaria, en el norte del territorio de Israel. Entonces, ¿qué hizo este rey Acab, rey de Israel? Dice el versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, que fue otro rey de Israel que también cometió fornicación y adulterio espiritual. Dejó
él dejó al verdadero Dios, a la adoración al verdadero Dios, y empezó también a adorar ídolos. Dice que Acab pues se entregó en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, ¿a quién? A Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Oigan bien, y fue y sirvió ¿a quién? A Baal, y lo adoró. Entonces, ¿qué terminó haciendo Acab? Dos cosas terribles. Primero, se casó con una mujer no del pueblo de Israel. Se casó con una mujer que adoraba ¿a quién? A Baal, que adoraba ídolos. O sea, era una mujer pagana, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Era de Sidón. Sidón era un territorio conocido en ese entonces como un territorio idólatra. Y entonces, ¿qué terminó haciendo Acab? Terminó también adorando a Baal y abandonando, por supuesto, la verdadera adoración al Dios de Israel, a Jehová, al creador de los cielos y de la tierra. Triste. Primera de Reyes 18:4. ¿Qué más sigue diciendo la Biblia en cuanto a Jezabel? Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, o sea, esta mujer era una mujer perversa. Esta mujer mató a muchos profetas de Jehová, aquellos que se levantaron en contra de esa falsa adoración pagana dentro del Israel en ese entonces, dentro del pueblo de Dios. Fueron perseguidos y fueron muertos por Jezabel. Hubo un hombre que se llamó Abdías, un hombre fiel a Dios. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces aquí vemos en Primera de Reyes 18:4 que Jezabel era una mujer mala y perversa y no tenía pues sentimiento alguno a favor de los profetas de Jehová, los profetas que se levantaron y dieron un mensaje de reprensión y un mensaje en contra de la falsa adoración que estaba promoviendo el rey Acab, un rey malo y perverso. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y una de las cosas perversas que hizo fue unirse en matrimonio. Ahí está la unión ilícita, eso es fornicación. Espiritualmente hablando, es una fornicación. No unirse en una verdadera unión, sino una unión ilícita. Terminó uniéndose con Jezabel, una mujer pagana que adoraba a Baal, al dios Sol, y terminó Acab adorando también a Baal. ¿Y qué hizo Acab? Promover un falso culto, una falsa adoración en todo Israel. Y por eso estos profetas que se levantaron fueron perseguidos por Jezabel, y muchos de ellos fueron muertos. Y aquí en este texto de Primera de Reyes 18:4 nos dice que un hombre que se llamó Abdías, cuando supo de que Jezabel estaba persiguiendo y estaba destruyendo y matando a los profetas de Jehová, tomó a 100 de ellos y los escondió de 50 en 50 en cuevas y les proveyó sustento con pan y agua. La Jezabel espiritual fue la tentadora de la iglesia de Tiatira, como lo fue la Jezabel literal para el rey Acab y el Israel de la antigüedad, como acabamos de leer en los textos anteriores. Ella fue la que introdujo en el Israel antiguo la religión pagana de los fenicios y llevó a todo Israel a la idolatría y a la adoración al dios Sol, o sea, a Baal. ¿Quién fue la que fue el instrumento de Satanás para conducir a todo Israel a la idolatría y a la adoración a Baal? Por supuesto, fue una mujer, Jezabel. Recuerden que cuando vamos entonces al libro de Apocalipsis, una mujer en profecía bíblica es una iglesia. La Biblia dice que como resultado de su matrimonio con esta mujer pagana, Acab se entregó a hacer iniquidad e hizo cosas muy abominables siguiendo a los ídolos, de acuerdo a Primera de Reyes 21, 25 y 26. Etbaal, padre de Jezabel, no solo era rey de Sidón, sino también sacerdote de Astarté. Y Jezabel probablemente era sacerdotisa y profetisa del culto a Baal.
¿Qué dice Primera de Reyes 19, 1 y 2? Dice Primera de Reyes 19, 1. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, el profeta Elías, un hombre fiel, que finalmente fue llevado vivo al cielo sin ver la muerte. ¿Qué había hecho Elías? Nosotros conocemos la historia, había dado muerte a todos los profetas de Baal allí en el monte Carmelo. Entonces cuando Acab supo la noticia de lo que había hecho Elías, pues se lo contó a su mujer, a Jezabel, y de cómo había matado a espada a todos los profetas, o sea, los profetas de Baal, los que adoraban a Baal y los que estaban incitando al pueblo de Israel a adorar a Baal. ¿Qué dice el versículo 2 de Primera de Reyes 19? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, ¿quién envió al mensajero? Jezabel. No perdamos, por favor, ese concepto, no perdamos esa mujer malvada y perversa, Jezabel. Entonces Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a Tiatira, menciona a Jezabel, pero ya no es la Jezabel de los días de Israel, sino que es una Jezabel simbólicamente hablando, o sea, una mujer, o sea, una iglesia corrompida, una iglesia que se entregó a la idolatría y que apostató de la verdad y que abandonó al ¿quién? Al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra, y empezó a introducir falsas doctrinas y falsos mensajes al seno de la iglesia y llevó a la iglesia a fornicar y a postrarse ante los ídolos. ¿Qué más sigue diciendo? Repito el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Ahí vemos que era una mujer idólatra. Y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, Jezabel tuvo la intención de cortarle la cabeza a Elías o a degollarlo. O sea, quería que Elías corriera el mismo destino que sucedió con esos profetas de Baal, que Elías le quitó la vida a esos falsos profetas. Y Jezabel les dijo, le mandó un mensaje de advertencia, una amenaza. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas tu cabeza no va a estar rodando igual que la cabeza de esos profetas, de mis profetas que tú le has quitado la vida. Tremenda amenaza, queridos hermanos y hermanas. La obra de Jezabel durante el periodo histórico de la iglesia de Tiatira. Primera de Reyes 21, 25 y 26, ¿qué nos dice la Escritura? Primera de Reyes 21, 25, a la verdad, ninguno fue como Acab. O sea, ninguno de los reyes de Israel fue como Acab, nos está diciendo prácticamente la Biblia. Que se vendió, oigan bien, se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Increíble, versículo 26 de Primera de Reyes 21. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. O sea, este rey acá pasó a la historia prácticamente de los reyes de Israel como uno de los reyes más perversos de toda la dinastía de los reyes de Israel que ocuparon el trono de Israel. Y uno de los pecados que este hombre cometió fue unirse en matrimonio con esta mujer Jezabel, que lo incitaba a cometer idolatría. Proverbios 23, 23 dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, ¿qué es sabiduría? De acuerdo a Proverbios 1:7, el temor a Jehová, o sea, obediencia a la ley moral de Dios. La enseñanza y la inteligencia. O sea, debemos de comprar la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia y no venderla. Todos estos dones se encuentran en la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el rey Acab? Se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, vendió la verdad. Y Dios nos está haciendo un llamado ahora. Si tú has conocido esta preciosa verdad, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora, no la vendas. No vendas la verdad, la sabiduría, la enseñanza contenida en la palabra de Dios y la inteligencia.
no sigamos el camino de Acab, por favor. Este es un tesoro que Dios nos ha dado y es un mensaje de advertencia que Dios nos da a través del mensaje contenido a la iglesia de Tiatira. La persecución y el derramamiento de sangre de la iglesia, o sea, la mujer, porque la iglesia en profecía bíblica es representada por una mujer. Derramamiento de sangre de la iglesia romana contra los fieles. Así como Jezabel. Jezabel persiguió a los profetas de Dios, dio muerte a muchos de sus profetas, derramó sangre. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 7, ¿qué dice la Escritura? Herirás la casa de Acab, tu señor. Esto fue el destino de Acab, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. O sea, Jezabel tenía sus manos manchadas de sangre. ¿De quién? De los siervos de Dios, sus profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová. O sea, prácticamente, si ponemos esto en perspectiva bíblica, en la profecía de la iglesia de Tiatira, esta iglesia representada por Jezabel, querido hermano y hermana que me escuchas, iba a ser una iglesia derramadora de sangre. Se iba a levantar contra todos aquellos fieles a Dios, al mensaje de Dios, y contra todos aquellos que estuvieran en contra de sus dogmas, de sus enseñanzas y de su falso culto. Por supuesto, promovido por esta mujer. ¿Ocurrió eso en la historia que ustedes creen? Apocalipsis 17:6 lo dice. Escuchen el mensaje que Juan recibió allí en la isla de Patmos. Apocalipsis 17:6, hablando de esta mujer vestida de púrpura y de escarlata, sentada sobre una bestia con un cáliz en la mano. Vamos a hablar quizás en programa futuro de esta mujer más detalladamente. ¿Qué dice Apocalipsis 17:6? Vi a la mujer ebria. Oigan bien, ebria. La palabra ebria quiere decir borracha, por eso tiene un cáliz en la mano. Esa mujer en profecía bíblica representa una iglesia. ¿Cómo estaba esa iglesia? Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, así como Jezabel del Antiguo Testamento, que derramó sangre de los siervos de Dios y sangre de los profetas. Tenía sus manos manchadas de sangre. Y cuando la vi, dice Juan, oigan bien el lenguaje bíblico, queridos hermanos y hermanas, por eso yo lo subrayo, cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, o sea, me quedé mudo, me quedé frío cuando vi esta visión que el Señor me mostró de lo que esta iglesia iba a ser en esta tierra, representada por el periodo histórico de la iglesia de Tiatira. O sea, la Jezabel de Tiatira iba a ser contra los santos y contra los mártires de Jesús, o en contra de ellos. ¿Qué vemos allí, queridos hermanos y hermanas? La época de la Edad Media. Durante esa época, Jezabel, espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, reinó durante 1260 años. Durante esa época los mártires de Jesús murieron. Su sangre fue derramada por causa de que ellos no quisieron someterse a las falsas enseñanzas que promovía Jezabel, simbólicamente hablando, durante esa época histórica de la iglesia Tiatira. Así como hizo la Jezabel del Antiguo Testamento en los días de Israel y el rey Acab. Todos aquellos que no se sometieron al culto idolátrico promovido por Acab, el culto a Baal, el dios Sol, fueron perseguidos y fueron muertos por órdenes de Jezabel. Volvamos a la imagen, por favor. Es triste, hermanos y hermanas. Vamos a ver un video a continuación para que ustedes vean las atrocidades que esta Jezabel moderna o de la época de la
del periodo histórico de Tiatira llevó a cabo. Por eso es que Juan, cuando vio lo que esta Jezabel iba a hacer, se quedó asombrado con gran asombro. Así que vamos a ver un video a continuación. Presten mucha atención a este video. Adelante, señor director. ¿Cuál es su posesión más valiosa? ¿Por qué estarías dispuesto a morir? A lo largo de la historia, ha habido almas valientes que aceptaron la tortura y la muerte antes que renunciar a su fe en estas verdades por las que valía la pena morir. Sus perseguidores podían arrebatarles su familia, sus amigos, sus trabajos, sus casas y sus posesiones. Pero no podían arrebatarles el amor a Dios y su deseo de obedecerle según su palabra y los dictados de su conciencia. La tortura en la época medieval. Estamos aquí en el Museo Criminal de la ciudad medieval de Rothenburg ob der Tauber. Y cuando miramos todo este equipo que nos rodea, nos quedamos asombrados de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Este es el equipo que fue utilizado por el Estado para llevar a la gente a confesar diversos delitos. Y más tarde la Iglesia se involucró. Y cuando se sospechaba que alguien estaba difundiendo información herética, o era un hereje, lo entregaban al Estado, a los inquisidores, y lo torturaban para obtener su confesión. Los instrumentos que vemos a nuestro alrededor son realmente increíbles. Este de aquí era un polipasto particular, donde se podía sujetar a una persona, y la forma en que normalmente lo hacían, ataban las manos detrás de la espalda, de esta manera, y luego levantaban las manos por detrás, y las enganchaban sobre este gancho, y luego levantaban al individuo con este polipasto. Y dependiendo de la severidad, bien podías atar estas piedras, de varios pesos, o un número de ellas, a los pies, para que eventualmente los brazos fueran arrancados de sus órbitas, y eso infligiría un dolor increíble. Aquí tienes un atornillador de dedos, o atornillador de pulgares, como quieras usarlos, puedes poner varios dedos debajo, o puedes poner un pulgar debajo y luego atornillarlo, y crear bastante sensación de dolor. Es increíble lo que se le ocurre a la gente para infligir dolor. Este de aquí es particularmente desagradable, porque ataría a la persona hacia abajo. Podría estar boca abajo o boca arriba, y tenderse a lo largo de esta cama. Y habría estos rodillos por aquí que pueden moverse, con pinchos en ellos. Púas de metal, muy afiladas. Esto, por supuesto, provocaría un dolor increíble. En el otro extremo, se enganchaba esto sobre una cuerda, que ataba las piernas, y luego se estiraba al individuo, sobre el bastidor, clavando estos clavos en la espalda, o en cualquier lado que estuviera en contacto con ellos. Estos son más rodillos. También se podía ayudar con la acción rodante del otro lado. Es increíble que la gente pueda hacer algo así. Por ahí tenemos la silla de pinchos, y existe la idea de que tal vez era solo un medio para asustar a la gente, pero también hay una buena cantidad de pruebas de que en realidad se utilizaba. Te sentabas en esos pinchos de metal, tenías los pies insertados en ese tablón, y apretaban, y bueno, debe haber sido una forma muy incómoda de sentarse. Ahora, todas estas metodologías se utilizaron a partir del siglo XIV, y es interesante que duró más de 400 años. Solo en 1813 detuvieron realmente este proceso, y lo eliminaron del estado de Baviera. Pero pensar que la humanidad podría hacer esto a la humanidad. Ahora,
Durante la Inquisición, los dominicos eran los que controlaban la Inquisición española y entregaban a la gente al Estado. Y millones de personas fueron sometidas a este tipo de proceso. Más tarde, cuando los jesuitas iniciaron la Contrarreforma, ellos fueron los responsables de la Inquisición en Roma. Así que en realidad tenías estas facciones rivales o colaboradores en algunos casos, fomentando esta metodología. Lo que es asombroso es que no había diferencia si se trataba de un hombre o una mujer. Serían igualmente sometidos a este procedimiento. Y una vez más, se demuestra el hecho de que las mujeres son más duras que los hombres, ya que eran más capaces de soportar el dolor, que se afirma que alrededor del 60% de ellos realmente podrían sobrevivir sin una confesión siendo torturados. Cuando los herejes o supuestos herejes eran sometidos a este tipo de tortura, es interesante que los inquisidores se mantuvieran al margen y grabaran los procedimientos. Y las confesiones a menudo eran forzadas por los individuos. Por supuesto, no había confesiones en absoluto porque algunas personas, solo por la fuerza del propio dolor, se rendían y confesaban crímenes que nunca habían cometido. También se ridiculizaba a la gente. Se les hacía desfilar por las calles, normalmente con la ropa rota o totalmente quitada para avergonzarlos en público, y se les hacía desfilar entre jaulas. Así que había mecanismos increíblemente duros de tratar con la criminología, algo impensable hoy en día. Pero la naturaleza humana no ha cambiado. La naturaleza humana sigue siendo la misma de siempre. ¿Y sería posible que la inhumanidad del hombre volviera a alcanzar un nivel como este? Hay tanta crueldad en el mundo, y si no fuera por el Espíritu de Dios, ¿dónde estaríamos? Estas son pinzas para el cuerpo. Fueron diseñadas para crear dolor y distorsionar posiciones y hacer que la gente se sienta muy incómoda. Esta en particular es muy interesante. Pones las piernas ahí, la cabeza ahí y puedes moverla para que la persona quede apretada y en posiciones extremadamente incómodas. Hay otra abrazadera para el cuerpo y el cuello, que podrías extender y estirar a una persona, una abrazadera para la cabeza, donde podrías girar esos tornillos en el cráneo. Pinzas para las piernas. Y ahí arriba hay una foto de una mano cortada. Así que parece que los castigos que tenían en la época medieval eran muy similares a algunos de los castigos que incluso tenemos en los sistemas religiosos del mundo hasta el día de hoy. Así que la humanidad sigue teniendo la misma naturaleza, y es solo Dios conteniendo los vientos lo que impide que la humanidad vuelva a este tipo de situación. Durante la Edad Media, cuando la persecución de los cristianos, de los protestantes, era practicada en la unión por la Iglesia y el Estado. El encarcelamiento era, por supuesto, una de las formas más comunes de tratar con estas personas, y se les metía entre rejas, como estas con pequeñas ventanas para alimentarles, bajo las condiciones más antihigiénicas, en ambientes fríos y húmedos, infestados de ratas, y sin facilidades para la higiene personal. Y pensar que la gente era encarcelada de esta manera durante años. Marie Durand fue encarcelada durante 38 años. Y todo lo que tenía que hacer era retractarse de su posición protestante y podría haber sido liberada. Hacían desfilar a su prometido y le pedían que le rogara que renunciara a su posición, pero ella estaba decidida a resistir. Y lo escribió en la roca. Es simplemente increíble lo que la gente pasa para mantenerse firme por la rectitud, los principios y la verdad, a pesar de lo que la inhumanidad del hombre
puede hacerle al hombre. En realidad, no sabríamos para qué servían todos estos instrumentos si no fuera, porque todo se registró con tanta fidelidad. Se elevó casi a un nivel de arte, y tenemos varios libros que describen todas las diversas formas de tortura. Ahora bien, algunos de estos instrumentos interesantes que vemos por aquí son bastante viles. Tenemos los atornilladores de mariposa, los atornilladores de dedo, y luego tenemos aquí los diversos atornilladores de pierna y más atornilladores de mariposa. Y este de aquí es particularmente interesante. Este es un atornillador de lengua. Se coloca sobre la lengua y se atornilla para causar el máximo dolor. Pero el más repugnante de todos es probablemente este de aquí arriba. Este era el llamado atornillador bucal. Y se puede ver que hay dos de ellos encadenados. Y eso es por una razón en particular, que usted podría utilizar solo uno, pero también podrías utilizar dos, dependiendo de qué lado de la persona estabas trabajando, y pondrías esto en la boca y abrirías la boca. Y a veces podías abrirla tanto que las mandíbulas podían llegar a dislocarse, y entonces podías echar varios líquidos ahí dentro, ya fueran calientes o fríos, o simplemente asquerosos, como restos fecales, y cosas así. Pero también podías utilizarlo, si usas tu imaginación, en el otro extremo del cuerpo. Y había dos de ellos encadenados. Y si imaginas la anatomía femenina, entonces podrías infligir la misma tortura, con dos de ellos insertados al mismo tiempo. Pensar que la humanidad podría incluso inventar cosas como esta para crear esta repugnante forma de tortura, simplemente deja perpleja a la mente. Es muy interesante que la tortura no fuera un procedimiento al azar. Era un procedimiento muy regulado. Había varias leyes específicas y libros de leyes escritos sobre cómo se debía hacer exactamente. Este de aquí es de 1507. Y tiene todas las regulaciones en cuanto a lo que se debe hacer y cómo se puede hacer. Cada vez que había una tortura, entonces había una serie de personas involucradas. Tenías el verdugo, que era responsable de infligir la tortura. También era responsable de ejecutar la sentencia de muerte cuando era necesario. Y lo interesante de él es que también estaba muy al tanto de cómo tratar todas las heridas que se infligían. Así que era como el médico del distrito, y aparentemente la gente acudía a él para que les curara sus heridas. Luego había escribas que anotaban todo lo que sucedía. Los testigos estaban presentes, y el juez también. Y en el caso de la Inquisición, si se trataba de un asunto eclesiástico, entonces los inquisidores estaban allí para supervisar el procedimiento. Y si pasamos al siguiente, veremos que había un protocolo. Aquí tenemos un protocolo de tortura. Este es un documento muy específico y está muy bien documentado. Te dicen exactamente lo que pasó. Así es como sabemos lo que ocurrió en aquellos días y cómo se llevaron a cabo estos procedimientos de tortura. Aquí en concreto se trata de un protocolo, de una bruja, o de los llamados sucesos de la bruja Catarina, y está registrado muy fielmente en cuanto a lo que ocurrió exactamente en el proceso de tortura. Si vamos a la siguiente, tenías protocolo de testigos. Así que hubo dos testigos que escribieron exactamente lo que pasó. Así que todo estaba muy reglamentado. Y eso es bastante fascinante,
en muchas regiones del mundo, donde las naciones o las potencias utilizan la tortura. Es interesante que también fueron regulados, de acuerdo a procedimientos específicos. Y aquí incluso tienes un manual de la teoría de la tortura. Ahora, esto es fascinante. Por supuesto, la tortura está concebida para infligir el máximo dolor, sin conducir necesariamente a la muerte del individuo. Solo se quiere extraer una confesión, que sea una confesión real o una confesión forzada, no importa. Era la forma en que el dolor debe ser infligido, sin causar la muerte. Y en los gobiernos modernos hemos tenido experiencias muy similares, con las diversas técnicas de tortura utilizadas por diversos regímenes a lo largo de los tiempos y por organizaciones secretas y la policía secreta. E incluso en situaciones modernas tenemos procedimientos muy bien regulados. Y algunos de ellos, por ejemplo, el ahogamiento simulado en Estados Unidos, tiene que ser aprobado por el Congreso antes de que pueda ser introducido. Así que parece que todavía tenemos la tendencia a aferrarnos a algunas de estas prácticas medievales. Y quién sabe, es posible que la inhumanidad del hombre hacia el hombre lleve a una resurrección de este tipo de procedimientos. Oremos para que no suceda. Incluso es posible que la humanidad vuelva a introducir estas cosas, porque la inhumanidad del hombre sigue siendo parte integrante de la naturaleza caída. Ciertamente espero que Dios intervenga, antes de que lleguen a estos niveles otra vez. Bien, hermanos y hermanas, es algo terrible de cómo la palabra de Dios se ha cumplido y se ha venido cumpliendo al pie de la letra desde los días de Daniel. Si leemos en Daniel capítulo 7, aquí yo tengo mi Biblia, permítame compartirles este texto que no está en la presentación, pero hemos estudiado mucho acerca de las profecías de Daniel. Daniel profetizando acerca de este poder, de esta Jezabel simbólica del periodo de la iglesia de Tiatira. En profecía bíblica este poder es representado como el cuerno pequeño en las profecías de Daniel. Y Daniel capítulo 7 versículo 25, hablando de este mismo poder que acabamos de ver en este video, dice: y hablará palabras contra el Altísimo. O sea, se iba a levantar en contra de los principios de la palabra de Dios. Es exactamente lo que hizo Jezabel, la Jezabel de los días de Israel, en los días del rey Acab, en los días del profeta Elías. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, el cuerno pequeño. Y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, iba a perseguir a los santos del Altísimo, le iba a dar muerte a los santos del Altísimo. ¿Y qué más iba a hacer? Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Oigan bien. Y esto fue exactamente lo que hizo este poder papal en los días de su supremacía en esta tierra, 1260 años, que fue el periodo histórico que se le dio a la iglesia de Tiatira. Pensó en cambiar, iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. O sea, la ley de Dios fue prácticamente echada por tierra y vemos que el sábado prácticamente fue reemplazado por un falso día de reposo. El día del sol, por eso el domingo en inglés se llama Sunday, o sea, sun y day. Sun quiere decir sol, S-U-N, Sunday, o sea, el día del sol. ¿Y cuál fue el dios pagano que Jezabel, la Jezabel del antiguo Israel, hizo que todo Israel adorara? Baal, el dios sol. Entonces dice aquí que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, hasta 3 tiempos y medio, o sea, 3 días y medio, que es equivalente a 1260 años en profecía
bíblica. Todo eso lo hemos explicado en programas anteriores. Si usted tal vez no conoce a cabalidad este mensaje de El Cuerno Pequeño de Daniel capítulo 7, yo le exhorto a que entre a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel. Vaya a la lista que dice, o al encasillado diría, que dice listas, y busque la carpeta que dice profecías de Daniel. Ahí usted va a encontrar todos esos mensajes. Así que volviendo al texto de Apocalipsis 17:6, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios nos dice, vamos a ver si lo ponemos ahí en pantalla, Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Juan nunca se imaginó que esta mujer, esta Jezabel simbólica del periodo de la iglesia de Tiatira, iba a cometer tantas atrocidades como lo acabamos de ver en este video, y decía ser la iglesia de Cristo en esta tierra. Y como lo vemos en esta imagen, todo quedaba anotado, fielmente anotado, y los prelados de la iglesia allí viendo todos estas terribles cuadros que vemos allí. Pues los hijos de Dios pasaron por todas estas experiencias y dieron sus vidas por su fidelidad a la verdad y al evangelio, tal y como vimos en el video, de que estos libros todavía existen. Están fielmente registrados todos estos hechos atroces y todas estas torturas que se llevaron a cabo durante ese periodo de supremacía papal en esta tierra. Jezabel pronto se convirtió en el poder dominante sobre el rey Acab y el reino de Israel. Su voluntad era suprema. Odiaba a los profetas de Dios y los perseguía. Para suplantar la adoración de Jehová, importó 850 profetas de Baal, el dios Sol, la deidad principal de los fenicios, e hizo de ese sistema pagano la religión suprema apoyada e impuesta por el Estado. Desde el tiempo del matrimonio de Jezabel con Acab, la apostasía de Israel se generalizó en todo el territorio de Israel prácticamente. Finalmente asumió tales proporciones que todos, menos 7,000 de los millones de israelitas, estaban doblando sus rodillas ante Baal. Del mismo modo, desde el tiempo en que la iglesia se casó con el Estado, durante el periodo de Pérgamo, que lo estudiamos en los programas anteriores, la apostasía que comenzó en los últimos días de los apóstoles se volvió tan universal que la iglesia y el mundo fueron conducidos a la edad oscura o a la edad media. En corrupción, a Jezabel se la compara con Semiramis y Cleopatra. Primera de Reyes 19:18, en los días de Elías, dice así: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esos fieles se mantuvieron firmes, aún hasta la muerte. Y así como ocurrió en el periodo de la etapa histórica de la Jezabel simbólica de Apocalipsis capítulo 2, basado en el mensaje a la iglesia de Tiatira, esos que fueron torturados y que pasaron por todas estas torturas que vimos en este video, se mantuvieron fieles y no doblaron sus rodillas ante Baal. ¿Estaremos nosotros hoy dispuestos a mantenernos fieles a Dios, queridos hermanos y hermanas, bajo cualquier circunstancia? ¿Saben que la historia se va a repetir en el tiempo del fin? ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? No los que doblaron sus rodillas ante Baal, no los que apostataron de esta verdad. No, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia en Apocalipsis 2:10 nos dice: sé fiel hasta la muerte. O sea, si estás dispuesto a morir por mí, por este mensaje, por la verdad, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Todos esos mártires que fueron martirizados, fueron masacrados por esta Jezabel de la Edad Media,
que pasaron por estas torturas y que derramaron su sangre, un día recibirán la corona de la vida eterna de manos de Jesús. Apocalipsis 22:14, la versión antigua. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Solo los fieles, solo los obedientes entrarán un día por las puertas de la ciudad. Los que apostataron de la verdad, como Acab, los que vendieron esa verdad por los ídolos o por las cosas de este mundo, por los placeres mundanales y por los placeres de esta tierra, no entrarán nunca por las puertas de esa santa ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Por eso hoy más que nunca necesitamos, queridos hermanos y hermanas, estudiar la palabra de Dios, hacer de estas promesas, como leímos esta promesa de Apocalipsis 2:10, grabarlas en nuestros corazones. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, siempre terminamos con este texto bíblico que nos dice, Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo toca la puerta de tu corazón y mi corazón. Ojalá que esa puerta no permanezca cerrada en tu vida, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora. Porque muy pronto Jesús dejará de tocar tu puerta. Y muy pronto ya esa voz no se escuchará más. Ojalá que ahora que todavía está abierta la misericordia y la gracia de Dios, que ya muy pronto esa puerta se cerrará para siempre en el cielo, cuando termine el tiempo de gracia en esta tierra, ojalá que tú le abras esa puerta a Jesús hoy, que es tu Salvador, que quiere darte salvación y darte vida eterna. Termino con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias una vez más por su palabra. Su palabra es fiel y fidedigna. Es digna de confianza. Todo lo que Jesús dijo se está cumpliendo o se cumplió en la historia al pie de la letra y se cumplirá en las escenas finales de la historia de esta tierra. Todos estos eventos proféticos que apuntan al tiempo del fin tomarán lugar nuevamente. El pueblo de Dios será perseguido por el gran dragón, como dice Apocalipsis 12:17, porque el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, la iglesia verdadera, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Señor, ayúdanos a permanecer firmes y fieles como esos mártires de la Edad Media que soportaron todas esas atrocidades, todos esos martirios, todo ese sufrimiento, que derramaron su sangre, que perecieron en las mazmorras por el hacha del verdugo, la Inquisición, en fin, Padre Celestial, todas esas torturas que soportaron por permanecer firmes y fieles a la verdad y al Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos a no claudicar de esta verdad, Señor. Bendíganos y gracias le damos por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy haya sido de mucha reflexión. Recuerden que vamos a continuar con este mensaje a la iglesia de Tiatira. Si Dios me da el don de la vida, por supuesto, el próximo viernes. Así que no deje de sintonizar esta programación. No deje de compartir este mensaje que usted ha escuchado en el día de hoy con personas que usted conoce, familiares o amistades, compañeros o compañeras de trabajo, o hermanos o hermanas de la iglesia a la cual usted asiste o se congrega. Cumplamos con sembrar la semilla para que este canal pueda seguir creciendo y pueda ser una bendición para que este mensaje pueda ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Antes de despedirme, quiero extenderles la invitación. Mañana sábado estaremos reuniéndonos en nuestra iglesia local. Ahí aparece la dirección en vuestras pantallas.
Si tal vez usted vive en el estado de la Florida o está cerca de la ciudad de Tampa y quisiera congregarse con nosotros, sería una bendición poder adorar a Dios juntos en su verdadero día de reposo. Abrimos puertas en ese local, en esa dirección que usted ve ahí en pantalla. Abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana. Ahí nos reunimos en la iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día. Comenzamos con un hermoso servicio de canto para adorar a nuestro Dios, a nuestro Creador de los cielos y de la tierra. Después tenemos una hermosa apertura de la palabra de Dios, nuestra lección de escuela sabática, y a las 11 de la mañana o un poquito después de las 11 estaremos de nuevo saliendo en vivo con el favor del Señor en nuestro culto divino. Si usted no puede visitar nuestra iglesia por alguna razón u otra, pues le exhortamos y le pedimos que sintonice nuestra programación mañana sábado a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, o un poquito después de las 11. Recuerde de activar la campanita con todas las notificaciones para que así usted reciba ya la notificación cuando esta programación esté saliendo en vivo. Salimos en vivo mañana a partir de las 11 en adelante por nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Hermanos y hermanas, me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor. Nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paciencia